Entre las grandes voces que existen o que hayan existido, muy pocas de ellas realmente excepcionales, hay una que no es posible confundir con ninguna, la que acabamos de escuchar, la de Alfredo Kraus. Maestro, muchas gracias por haber aceptado este diálogo con los oyentes de Radio 2. Nada, gracias, al revés, yo encantado de estar aquí en este momento. A partir del don, que es la voz, la materia prima, ¿cómo se puede moldear y trabajar esa cualidad maravillosa del color vocal, del timbre? Bueno, hay gentes que poseen ese don, o sea, la voz, y al mismo tiempo ya poseen el timbre. Hay otros que se lo tienen que fabricar. O sea, cada voz es distinta, cada voz es particularísima y cada voz tiene que ser trabajada según esas condiciones particulares que posee. O sea, unos necesitan más por aquí, otros menos por allí. En fin, es una cosa bastante compleja, bastante difícil. En primer lugar, la primera dificultad está en conocerse su voz, puesto que el hándicap terrible del instrumento vocal es que no se toca, que no se ve y que no se oye, puesto que lo oímos desde nuestro interior. Claro. Y ya no es el verdadero sonido, que el que nosotros oímos, el verdadero sonido, o por lo menos el sonido que interesa, es el que sale de puertas afuera, el que sale de la boca hacia el público que está oyendo. Y ese sonido nosotros lo oímos distinto desde nuestro interior. Entonces, este sonido ni siquiera nos va a ayudar, al contrario, nos va a confundir un poco las ideas. Tenemos que aprender a oírte tu voz desde dentro y controlártela desde dentro, pero como si fuera oyéndola desde fuera. O sea que es muy difícil y en el canto está lleno de contrasentidos. Por otra parte, el poseer una voz sola no significa nada, o puede que no signifique nada. Alguien muy famoso decía que también para cantar hace falta la voz. Yo siempre aconsejo que el estudiante de canto sea muy poco creyente, o sea que desconfíe del que le está enseñando, no en el mal sentido, no con la mala idea, sino por su propio bien, que analice perfectamente cómo está dirigido, cómo va dirigido, y al cabo de una temporada, más o menos corta o larga, pueden ser 3 meses, pueden ser 5, que haga una especie de examen de conciencia, pero así, real, auténtico, sincero, para darse cuenta si va empeorando o si va mejorando. Entonces, inmediatamente tomar una decisión de acuerdo con este examen de conciencia. Si hay que dejar al profesor, hay que dejarle. Claro, a veces es un poco duro porque yo cuando he tenido que decirle a un señor o a una señora, deje usted su maestro o su maestra, dice, ay, qué disgusto tan grande porque la quiero tanto, porque es tan bueno, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y entonces yo digo que sí, que perfectamente, que a mí me parece muy humano, a mí me parece todo eso muy emotivo, muy bonito, pero se trata de nuestro porvenir, se trata de nuestra voz y eso está por encima de cualquier cosa, si queremos de verdad dedicarnos a eso. Y que entonces lo que se impone pues eso es una ruptura inmediata, porque sabemos o nos hemos dado cuenta que nos van a estropear la voz. Por cierto que el maestro Alfredo Kraus está participando en este diálogo, aprovechando, haciendo un hueco en su apretada agenda, que realmente lo es, durante los días ya pasados en que dictó una larga serie de lecciones magistrales, prácticamente un curso, en Madrid. ¿Qué impresión sacó de aquel curso, de aquellas lecciones? La primera impresión que ya imaginaba, porque ya he tocado este ambiente, no solamente en España, desgraciadamente este tema, este problema está vivo en todas las latitudes, pasa en todos los países del mundo, puesto que me he tropezado con estos problemas en Estados Unidos, en Italia, en Londres, en España, en cualquier parte. El alumno está muy desorientado, no sabe, no está convencido de la técnica que les enseñan. Hablo de una manera general. Luego, naturalmente, hay excepciones. Me imagino, aunque no conozco, que habrá algún maestro que tenga sus ideas claras y que sus alumnos estén contentos y no se hayan planteado este problema. Pero la generalidad, pero de una manera casi total, es
que el alumno está muy despistado, no sabe, se da cuenta de que algo va mal y no sabe qué. Entonces está buscando desesperadamente que alguien le solucione estos problemas, que alguien les diga por dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer para cantar con una buena técnica. Afortunadamente existe esta inquietud, el alumno busca y a veces pues se encuentra. Yo siempre les digo, hay que buscar, no hay que quedarse quieto porque las cosas vayan mal, sino seguir buscando, insistir y moverse hasta que uno da con lo que busca. En este momento yo he notado que durante estas clases los alumnos estaban contentos porque creían o creen haber encontrado el sistema. Esto no quiere decir que luego lo vayan a practicar, porque muchos se pierden luego por el camino, se vuelven a confundir, siguen dando clase con otros maestros equivocadamente, pero ellos se han dado perfectamente cuenta que por lo menos de esta manera parte de sus problemas se han solucionado y tienen una vía abierta para el futuro. Hay un interés enorme y la generalidad creo que están contentos, notan en el momento de impartirles las lecciones prácticas la diferencia de una nota a otra en la manera de ser emitida y lo notan de una manera en que encuentra el consenso general. Todos los que están sentados asienten, todos aplauden, todos dicen ahí está la nota cuando llega esta diferencia en la manera de emitir. Vamos a centrarnos en la carrera de Alfredo Kraus, una carrera ya muy larga, porque si no estoy equivocado, comenzó de una manera profesional y formal en 1956. Exactamente. Y en el Cairo. Sí. Y con Rigoletto, ¿no es También. Así que son 28 años de primera figura de la lírica Alfredo Kraus y por fortuna para todos sigue en plenitud de facultades. Esto nos lleva a una cuestión primordial, la dosificación por una parte y la rigurosa elección del repertorio, en definitiva la inteligencia con que Alfredo Kraus ha planificado su carrera y de esto me gustaría hablar un poquito. En primer lugar, del primer concepto, la dosificación. Alfredo Kraus seguramente canta menos representaciones al año de las que su categoría, por la demanda, digamos, de los teatros y de los públicos, o por comparación con la de otros colegas, sería de esperar. ¿No es así? Pues sí, yo me planifico en principio incluso con menos de lo que luego acabo por hacer, porque planificando menos no me voy a sobrepasar. Siempre hay que aceptar al final alguna cosita más. Entonces planifico menos de lo que es mi intención, pero sabiendo que voy a llegar a un poquito más. O sea que yo planifico sobre las 40 actuaciones y llego pues a las 50 aproximadamente. ¿Al año? Al año, sí. Y en cuanto a la elección del repertorio, ¿nos podría trazar una especie de panorama de cómo se han ido incorporando los distintos roles o cuáles de ellos concretamente han tenido que esperar más a que llegara su momento? Al principio, dentro de lo que era mi repertorio, que era el lírico y el lírico ligero, un poco tenía que aceptar lo que me impusieran, lo que me pidieran, porque no tenía suficiente categoría para decir, no, esto no lo canto y esto sí lo canto, pero siempre dentro de mi repertorio. Y tuve la suerte de que incluso en este repertorio, digamos, un poco limitado desde el punto de vista de éxito cara al público, no de dificultad de la obra y no de éxito artístico, pues me dediqué a cantar, aparte de Rigoletto, que fue el debut y que seguí cantando siempre, Traviata, donde la parte del tenor es un poco sacrificada y donde a pesar de ello me hice hacer conocer, me hice conocido en Italia, precisamente por Traviata, porque faltan tenores que se dediquen a Traviata, quizás por eso de que no es una parte que emerge tanto como la de la soprano. Entonces yo cantaba mucho Traviata, me empezaron a conocer por Traviata, empezaron a apreciarme en esa parte ingrata que yo cogí con cariño y que
al final estoy convencido de que no es tan ingrata como creen. Creo que si se le da el tratamiento justo, la parte también emerge. Esas, Barbero de Sevilla, ya en plan ligero, donde también se canta muchísimo y no pasa nada. Cualquiera de los demás tiene más éxito que el tenor por bien que cante. Sonámbula, donde pasa exactamente lo mismo. Pescadores de perlas, donde ahí sí, ahí finalmente el tenor Sí. tiene una parte cara al público de mucha satisfacción. Y más o menos este era el repertorio, alternando con Manon de Massenet y pocas más al principio. Luego fui ampliando poco a poco, y teatro de mis experiencias fue casi siempre el Teatro San Carlos de Lisboa, puesto que a partir de mi presentación con María Callas en Traviata tuve un éxito y el público me acogió con gran cariño, siendo un teatro pequeño, limitado en su medida. Es un teatro ideal para experimentar, y allí pues incorporé Favorita, Puritanos y alguna que otra más, y ya entonces pasé precisamente a este tipo de obra. Puritanos, muy aguda, Favorita, Elisir, Don Pasquale, ya en repertorio un poco más exitoso, por utilizar esta palabrota. Ya últimamente descubrieron en mí esta vena del repertorio francés, que ya había iniciado muy anteriormente con el Fausto, con Los Pescadores de Perlas y con Manon de Massenet, pero en italiano. Las debuté en Italia en italiano. Luego ya empecé a cantarlas en francés, y ya definitivamente fue el Werther, por decirlo así, que me consagró en este repertorio francés, que también lo debuté en italiano, pero pasé inmediatamente a cantarlo en francés. Entonces ya aumenté el repertorio, orientándolo en este sentido, cantando no solamente el Werther y Manon, sino también los cuentos de Hoffmann, Lagmé, Romeo y Julieta, que han sido, por ese orden prácticamente, los aumentos, digamos así, del límite de extensión hacia el lírico más fuerte que yo he tocado. O sea que mi voz ha experimentado esta continuidad, pero siempre desde lírico ligero y lírico, sin pasar del lírico para nada. O sea, ya un lírico que llega a tener unas tonalidades de tenor dramático, pero siempre de tipo romántico. O sea, no se puede considerar dramático, porque el dramático que nosotros consideramos es el dramático de tipo heroico, tipo Aida, Turandot, etc. Yo esas óperas no las canto. Ha nombrado Alfredo Kraus el repertorio francés y una ópera en concreto, entre otras, Werther. Vamos a escuchar un fragmento donde realmente la creación de Alfredo Kraus alcanza unas cotas excepcionales. Pourquoi me réveillé, del Werther de Massenet.
Al escuchar este fragmento de Werther, uno está en una de esas sensaciones que se experimentan francamente de tarde en tarde, de que no se puede hacer mejor. Alfredo Kraus, y la pregunta a lo mejor no es tan ingenua como parece, ¿ha escuchado alguna vez cantar mejor el Werther de Massenet? Bueno, es una pregunta impertinente. Poquito, sí. Yo creo que se puede cantar mejor, claro, eso por supuesto. Y precisamente a mí me ha ocurrido toda la vida. Una de las razones por las que no me gusta el disco, no sé si tocaremos este tema en esta entrevista. Lo tocaremos. Es precisamente porque no me gusta lo que hago o porque creo que se puede hacer mejor. Las referencias que yo tengo del Werther, por lo que he oído, no en directo, porque desgraciadamente solo he oído una actuación de Ferruccio Tagliavini y una actuación de un tenor Cámpora, que no sé si en este momento está en la memoria de todos. Y eran interpretaciones distintas. La de Cámpora no me acuerdo qué interpretación hacía. Ferruccio Tagliavini hacía una interpretación buenísima, solo que era un poco más bucólica, era un poco más como vocalmente más blanda, quizá. Más blanda, sí, era un poco más soñadora, era un poco más. Y yo creo que el Werther precisamente mantiene las dos vertientes, ese sueño del poeta y la realidad dura, dramática, que en la ópera pues se encuentran continuamente, una detrás de la otra. Y la otra referencia que tengo es la de Georges Thill, famosísimo tenor francés, famosísimo también por interpretar esta obra, aparte de otras, donde era fantástico. Y en Georges Thill ocurre todo lo contrario que, a mi modo de ver, todo lo contrario que en Ferruccio Tagliavini, que era una voz demasiado dramática, entonces no podía sacar esas nuances de tenor soñador, de voz soñadora, romántica, bucólica. O sea que estas son las dos vertientes, porque yo al hablar de Tagliavini sigo la escuela de Tito Schipa. Tito Schipa pues no le oí yo en teatro nunca, desgraciadamente para mí, pero sí he oído sus interpretaciones en disco del Werther. Y le pasa solo que a mayor categoría, a mayor clase, a mayor arte, a mayor maestría, le pasa exactamente lo mismo que a Ferruccio Tagliavini, a un nivel, repito, aún más alto, de gran maestro del canto, de gran cantante. Ya te llegas a olvidar si es tenor o lo que es, ni de su voz, que no tiene la menor importancia, sino de lo que hacía con su voz y de lo que nos hacía sentir con su voz. Pero siempre, repito, manteniendo esa vertiente única de tenor bucólico, de canto etéreo, de canto un poquito blando, como decíamos hace un momento. Yo creo que yo he podido, por las características de mi voz, tocar un poco las dos vertientes. Sí, encontrar el equilibrio. Y encontrar un poco el equilibrio de lo que a mí me parece que es el personaje y de lo que a mí me parece que es la manera de cantar del Werther como poeta y como personaje humano. Vamos a cambiar de repertorio, pero todavía sin entrar en el italiano, que quizá es el que más, el que más ha ocupado siempre a Alfredo Kraus, para escuchar primero y hablar después un poco de Mozart.
Un aura amorosa, un aria de Ferrando en Così fan tutte de Mozart. ¿Qué papeles mozartianos ha encarnado Alfredo Kraus en su carrera? Poquísimos, exclusivamente, prácticamente uno, que es el de Don Octavio del Don Juan, puesto que el Ferrando solo lo interpreté para grabar el disco y aprovechando esa grabación se hizo un concierto en el Festival Hall en Londres, donde cantamos todos los que participamos en el disco un concierto interpretando el Così fan tutte. O sea que nunca la ha hecho en teatro. Nunca. Es más, tengo noticia de que es un papel que se aprendió Alfredo Kraus en 4 o 5 días para la grabación, ¿es cierto? Bueno, justamente en 4 días aquí en Madrid y luego pues los días que hubo de ensayo antes de grabar en los estudios. Esto fue una grabación interesante para mí, histórica, y la prueba es que está en el catálogo desde hace más de 20 años. Sí. Cosa rara, rarísima en un disco solo, no precisamente porque yo cantara en él, tuve la suerte de estar incluido en ese cast, pero creo que es una de las grabaciones más completas que existen del Così fan tutte. Mis colegas, todos famosos en esa grabación, todos de renombre, especialistas en Mozart, la dirección, Karl Böhm, la preparación, para mí todavía mucho más importante, que era de Walter Leck, el marido ya difunto en este momento de Elisabeth Schwarzkopf, que para mí fue la clave de todo. Este era un gran músico, un gran preparador, un gran conocedor. Este señor, apenas llegamos a Londres, nos llevó todos los días a su casa de Elisabeth, y allí nos fue impartiendo, por así decirlo, lecciones de estilo, cómo cantar Mozart. Y efectivamente, Karl Böhm no tuvo más problema que el de subirse al podio en el estudio y dirigir la orquesta y grabar de seguido todo, porque ya lo teníamos todo preparado con Walter Leck. Y en teatro hizo representaciones muy trascendentes del Don Giovanni, con Karajan, y creo que en el Festival de Salzburgo, ¿no es así? Sí, precisamente en el Festival de Salzburgo. Yo tuve pocas experiencias del Don Juan, pero todas importantísimas, porque siempre tuve la suerte de ser dirigido por lo que se consideraban en ese momento especialistas en Mozart, como Chris, el mismo Böhm, que también canté el Don Juan en el Metropolitan con él, y Karajan, que fueron prácticamente casi mis únicas actuaciones del Don Juan. Es una ópera que abandoné casi inmediatamente, un poco a pesar mío, porque creo que estaba dotado para cantar Mozart, pero vamos a lo mismo. En primer lugar, una de las razones por las que dejé también Sonámbula y por las que dejé el Don Juan es que son óperas endiabladamente difíciles, son óperas muy básicas en el repertorio, uno es Bellini y el otro es Mozart, y son óperas que hay que representar muy bien, son óperas que necesitan un cast perfecto, que necesitan una escenografía perfecta, un coro perfecto, una orquesta perfecta y una dirección perfecta. Si no, la cosa no obtiene el resultado que tendría que obtener. Y eso es triste porque eso te desmoraliza un poco y, no sé, te quita un poco esa alegría, ese deseo de trabajar y de hacer cosas buenas y cosas bien hechas. Entonces, eso, unido a que tanto en Sonámbula como en Don Juan, la parte del tenor pasa sin pena ni gloria, pues me fue quitando las ganas de hacerlo. También me encontré en el Don Juan, la parte de Don Octavio, con un problema de tipo actor. Yo no sabía qué es lo que tenía que hacer en el Don Juan, ¿no? La parte de Don Octavio. Es un personaje un tanto desairado. Sí, me encontraba desairado, me encontraba fuera de ambiente. Hasta que un día, por casualidad,
descubrí, desde mi punto de vista, cuál era el problema del don Octavio. Y esto fue porque asistí en mi debut al Metropolitan con el Rigoletto, luego tenía yo que cantar el Don Juan, y asistí a unas funciones antes de cantar yo el Don Juan, mientras cantaba el Rigoletto, para ver cómo era la escena, para ver un poco, hacerme una idea de los movimientos escénicos y cómo funcionaba esta producción. Y casualidad que en ese año debutamos muchos españoles en el Metropolitan, fue la última temporada del viejo Metropolitan. Por ejemplo, Pilar Lorengar, que estaba cantando en ese Don Juan. Y entonces, no me acuerdo quién era la doña Ana, me parece que Pilar hacía la parte de doña Elvira. Doña Elvira, sí. Que son, como todo el mundo sabe, todo el mundo que conoce el Don Juan, por supuesto, que son las que acompañan continuamente a Don Octavio. Don Octavio hace casi una parte moderadora en esta ópera, un poco apacigua los espíritus de los nerviosos en esa obra, un poco trata de razonar, un poco trata de encauzar las cosas de una manera legal, de una manera muy, muy correcta, un caballero, una persona madura. Y esto acompañado a que el tenor en esa ópera, en esa representación, era Jan Pearce, tenor que en ese momento pues tenía una venerable y veneranda edad, no sé exactamente cuántos, pero tenía aspecto de persona mayor, sus movimientos eran de persona mayor, incluso las dos damas, doña Ana y doña Elvira, le ayudaban con cariño a bajar las escaleras, a subir las escaleras, y estaba perfectamente centrado ese personaje. Tanto es así que no se explica en la ópera por qué a las tantas de la noche, cosa poco usual en aquella época, don Octavio estaba en casa de doña Ana, porque precisamente era amigo del padre de doña Ana, que viene asesinado o viene muerto en ese momento por don Juan. Y don Octavio sale de la casa del comendador afuera al jardín, me imagino que sería un jardín, en el momento que se dan cuenta que acaba de morir o que la acaban de matar. O sea, estaba dentro de la casa. Era probablemente un amigo del comendador a quien el comendador había prometido su hija, como se usaba en aquella época, muchísimo más joven que él. Y es la única vez que yo he visto ese personaje centrado, porque siempre el don Octavio lo han hecho en plan joven, en plan galán, y francamente no le veo yo en esos paños. ¿Y el Tamino de la flauta mágica nunca lo ha hecho? No lo he cantado nunca, no, solamente la romanza. Nos da mucha rabia a los mozartianos, dadas las condiciones vocales de Alfredo Kraus, que no se hayan prodigado más. Sí, y a mí, pero es que la carrera un poco la elige uno, pero siempre siguiendo lo que más o menos el público exige de un cantante y según las condiciones vocales. O sea, yo podría cantar Mozart, pero no es precisamente el autor que pondría en lucimiento mis cualidades, que es precisamente la zona aguda, que no existe en Mozart prácticamente. Bien, yo le pediría ahora al maestro Alfredo Kraus que de su repertorio grabado eligiera una página italiana de bel canto, por ejemplo, para introducirnos en ese mundo. De bel canto podría ser, por ejemplo, algo de Bellini, como Puritanos, o quizás el Spirito Gentil de la Favorita. Brilla
más leal, in tanto amore, segnaste il core d'onta mortal, ahimè, ahimè. Perché tradirmi, donnas leale, fuggite insieme, larve Alfredo Kraus y la ópera italiana. Aquí es donde está el gran grueso de su repertorio y la mayor parte de su dedicación. Por ejemplo, de personajes de Verdi, ¿cuáles ha encarnado Alfredo Kraus con más satisfacción personal? Es curioso porque personajes de Verdi yo pues he cantado muy pocos. Porque Verdi está considerado, para mí, por lo menos, como un casi verista. Y por tanto, casi todos sus personajes, en lo que a tenor se refieren, son más bien de tipo dramático. Entonces, yo lo único que he podido elegir es Traviata y Rigoletto. Personaje que más he hecho probablemente es el Duque de Mantua, del Rigoletto. No quiere esto decir que sea el personaje que más me gusta. Quizás me guste más como personaje, es más complejo, es más humano, está lleno de es un personaje un poco que duda con sí mismo, no es un personaje seguro, no es un personaje como el Duque que está perfectamente definido, sabe lo que quiere. En cambio, el Alfredo Germont está un poco inseguro. Depende un poco, tus emociones dependen un poco de todo lo que se observa a su alrededor, del comportamiento de Violeta, del comportamiento de su padre, todo ese peso burgués que existía en su familia. O sea que es un personaje un poco inseguro, como he dicho anteriormente, por tanto más difícil de fabricar y más agradable, porque precisamente hay más trabajo en él, hay que dedicarle más concentración, hay que irle sacando puntas, hay que irle buscando la manera de construirlo y de llevarlo a cabo y de realizarlo. Mientras que el Duque de Mantua es el libertino, desde el principio hasta el final, el cínico, donde ya sabes cuál es el comportamiento y una vez has encajado al principio no tienes ningún problema y ya vas hasta el final con él seguro de lo que estás haciendo. Es un personaje más lineal, ¿no es así? Completamente más lineal. Es un personaje que he cantado muchísimo, tanto que probablemente en este momento soy un récord cantando Rigoletto, porque normalmente los tenores de Rigoletto tienen corta vida como Duque de Mantua. No sé por qué misteriosa razón, probablemente porque
abandonan ese género lírico ligero que para mí es el personaje, es este cantante del Duque de Mantua, lo abandonan para hacer bohème y para hacer obras más pesadas, van perdiendo esa facilidad en el agudo y luego les cuesta muchísimo trabajo y acaban por abandonarle a los pocos años de carrera, a los 3, 5 años de carrera, cantando Rigoletto. Y yo pues afortunadamente todavía canto el Duque de Mantua y pues, son 28 años cantando el Duque de Mantua, o sea que sí, porque una especie de empezó con récord. él, ¿no? Sí, sí, Empezó exactamente. con él. Por cierto, que creo que nos hemos olvidado de un título de Verdi, Falstaff. Sí, bueno, lo he dejado fuera porque ya no lo canto también. Precisamente es uno de los primeros roles al lado de Sonámbula y al lado del Barbero. Y que ha llevado al disco también. Y que he llevado al disco. Quizás lo haya cantado menos que el Barbero y menos que Sonámbula, sí, sin quizás, decididamente. Pero es un personaje muy bonito, muy difícil. No hay prácticamente un gran lucimiento, pero yo recuerdo con mucho, vamos, con mucha satisfacción que cuando lo debuté en La Scala, la crítica decía que lo mejor y lo más de relieve de esa producción fueron la pareja. Le daba un calificativo de sublime o de una cosa por el estilo. La pareja Nanetta Fenton, que entonces era Scotto y yo. Vamos a recordar, por cierto, las calidades del Fenton de Alfredo Kraus, escuchando ese pasaje, creo que es del tercer acto, Dal Labbro Sí, il Canto. Sí. Bien, maestro, y de Bellini y Donizetti, dos de los autores que más veces ha cantado, ¿qué papeles o qué producciones recuerda con mayor satisfacción, como logros más alcanzados? Logros más alcanzados, yo nada más he cantado 2 óperas de Bellini, Sonámbula y Puritanos. Pero muchas veces. Muchas veces, y se me ha considerado especialista en estos 2 roles, primero en Sonámbula y después en Puritanos. También tengo que decir que Puritanos para mí, para mi carrera, ha sido también un récord, porque también da la casualidad que Puritanos se canta poco en la carrera de un cantante, de un tenor.
se canta durante muy pocos años y también precisamente por la misma razón, aún más acusada, si es posible, que no se canta el Rigoletto. Es una obra endiabladamente aguda, fue escrita en su época para tenores sopranistas, por lo tanto no tenían problemas en la zona superaguda, sobreaguda, porque cantaban de falsete. En cambio... Perdón que le interrumpa un momento, porque creo que es importante apuntar aquí que Alfredo Kraus me parece que no ha practicado lo que muchos otros tenores de bajar el tono de un papel para poderlo cantar. Exactamente, yo he cantado mis óperas tal y como han sido escritas, a pesar de que muchísimos cantantes justifican, tenores sobre todo, justifican esa bajada de tono porque cuando las óperas fueron compuestas el diapasón estaba más bajo, o sea que al final la tonalidad era ligeramente más cómoda de lo que puede ser hoy día, puesto que al darle brillantez a las orquestas para su lucimiento, su mayor lucimiento, y esta es otra de las desgracias de la lírica, aumentó el diapasón y las voces tenían que hacer un esfuerzo más hacia el agudo. Esta es una de las justificaciones por las que hoy muchísimos cantantes tenores transportan sus romanzas bajándolas de medio tono, incluso de un tono. Yo no he querido nunca, porque creo que se debe un respeto a la partitura, creo que además si se habla precisamente de tenor es porque se tiene que tener, entre otras muchas cosas, la zona aguda, si no pues no está, a mi juicio, no está justificado que se cante un cierto repertorio. O sea que yo, en el momento en que ciertas óperas no las pueda cantar, cantaré otras donde la tesitura no sea tan aguda. O sea que hay que irse adaptando a los medios que se poseen en ese momento, en esa circunstancia. Yo precisamente por eso dejé de cantar puritanos, no porque no pudiera con la tesitura, me ponía demasiado nervioso. O sea, ya me quitaba el sueño, lo que se suele decir. Entonces, también canté puritanos casi durante 20 años, que es otro récord. Y ya pues cuando grabé el disco dije, bueno, pues vamos a cerrar este ciclo grabando el disco y ahora que canten puritano los jóvenes, los que empiezan. Vieni fra queste braccia, amor, delizia e vita. Vieni, non mi sarai rapita finché ti stringo al cor. Ad ogni istante ansante ti chiama adesso al bravo. Vieni del ripeto io t'amo. T'amo d'immenso amore. Si te il ripeto t'amo. T'amo d'immenso amor. Donizetti. Donizetti ha sido el autor que más he cantado porque ha escrito más para el tipo de voz que yo poseo. Claro. Entonces yo, pues, no sé, en este momento cuántas óperas de Donizetti canto, pero son muchas. Lucia, Elisir d'Amore, Don Pasquale, Favorita, La figlia del reggimento, Lucrezia Borgia, Linda de Chamonix, y Avan 7, no sé, alguna más quizá. Bien, maestro, pues ciertamente estamos encantados con esta conversación, pero el tiempo manda, el de la radio y el suyo, Sí. y vamos a tener que concluir. Últimamente le quería invitar a que recordara
porque la ópera es una cosa muy compleja donde han de converger muchos elementos, cantantes, escenografía, orquesta, el director, el coro, etcétera, etcétera. Que recordara alguna representación a lo largo de su carrera que usted tenga por lo más próximo a la perfección que haya podido vivir como intérprete. Bueno, afortunadamente no es una, que yo recuerde son varias, son bastantes. Por ejemplo, la sonámbula esta, que fue mi presentación en La Scala dirigiendo a Antonino Botto con soprano Renata Scotto, que para mí ha sido la más grande sonámbula de los tiempos actuales. La favorita en diversos sitios, no solamente en Milán, en La Scala, sino en Buenos Aires, en Chicago, en Florencia y quizás alguna ciudad más, cuyo cast era Cosotto, mezzosoprano, Bruscantini, barítono, y bajo Ivo Vinco. Estas, por ejemplo, el Werther en varias ocasiones, pero sobre todo mi primer Werther en La Scala, donde se creó un clima, una atmósfera increíble. La gente, el público estaba emocionado, se oía en los pasillos la siguiente frase: desde los tiempos de la Callas no se recuerda una noche de ópera tan maravillosa como la de esta noche. Y en fin, muchas, francamente han sido muchas. Tengo recuerdos fabulosos, maravillosos, que me acompañarán siempre, de actuaciones que para mí han tenido ese nivel que hay que tener, siempre con reservas, porque soy de la opinión que todo se puede mejorar. Bien, maestro Alfredo Kraus, muchísimas gracias por su presencia ante los micrófonos de Radio 2 y mucha suerte para siempre. Gracias.